Buenas tardes, estimados jóvenes. Vamos a hacer el desarrollo de las preguntas de laboratorio de esta semana 7. Tenemos 3 preguntas, las cuales vamos a desarrollarlas. En este caso vamos a empezar con el primer ejercicio. Nos dice que tenemos una fuente sinusoidal de corriente alterna, donde trabajamos a una amplitud de 2.5 y frecuencia de 60 Hz. Y un circuito en serie compuesto por 5 resistencias: 10K, 1K, 2.2K, 500 ohmios y 1.2K. Podemos señalar de estas resistencias, en el caso por ejemplo de 500 ohmios, podemos representarlo como 0.5K, o sea, la mitad de 1500. Teniendo eso, vamos a ver los componentes que vamos a utilizar: resistores, la fuente sinusoidal, el voltímetro y amperímetro. Para eso vamos a tener en la parte inferior, por ejemplo, la configuración de la fuente sinusoidal. Vamos entonces a Proteus. Aquí estamos. Vamos a agregar los componentes necesarios. En este caso, por ejemplo, la fuente sinusoidal, el decime. Agregamos. Y vamos a agregar también las resistencias. Resistor, con esa palabra podemos encontrarlo. Bien, vamos a empezar entonces a agregar los componentes. Ahí está. Y voy a colocarlos de esta manera. La indicación es que los 5 deben encontrarse en serie. Ya está. Este lo voy a colocar de manera vertical. De esta manera. La fuente un poquito lo voy a girar de esta manera para fines prácticos. Y voy a empezar a hacer la conexión. Conectaré de esta manera. Ahí vamos. Ahí está. Vamos terminando. Ya está. Lo que nosotros sabemos es que esta fuente tiene una configuración. Vamos a configurar entonces. Aquí, en la amplitud, por ejemplo, yo tengo 2.5. Y en la frecuencia yo voy a trabajar con 60 Hz. Ahí está. Entonces voy a ver el voltaje que esta está trabajando. Con esa amplitud y con esa frecuencia, ¿qué voltaje tiene? Entonces me voy a uno de los medidores. Como estoy trabajando con corriente alterna, diré corriente alterna, voltaje de corriente alterna, ahí está. Como sabemos, los voltímetros se conectan en serie, en serie. En paralelo, me equivoco, paralelo. Esta conexión es en paralelo. Los puntos en los elementos coinciden. Este, por ejemplo, coincide para la parte superior y positiva de este voltímetro, y este punto aquí coincide para el punto inferior o la parte negativa del voltímetro. Entonces, al correr el programa, voy a tener ahí un primer resultado: 1.77 voltios. Cuando nosotros trabajamos en corriente alterna, la polaridad no es significativa. Si invertimos nosotros, por ejemplo, este voltímetro, vamos a obtener más 1.77 voltios. Como sabemos, la corriente alterna, su propio nombre dice alterna. Alterna en este caso lo que es fase y neutro. Entonces, 1.77 voltios. Muy bien, muy bien. Vamos a pausar el proceso y ya podemos estar respondiendo algunas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A continuación vamos a dar los valores que nos sugiere la guía. Teníamos 10K, excelente. Otro de los valores que teníamos era 1K. El otro era 500. Voy a ponerlo así. El otro era 1.2. Y el último es 2.2. K.
El único que estaba sin en este caso de la potencia kilo, era el de 500. Eso podemos verificarlo aquí, por ejemplo, en esta parte, 10K, 1K, 2.2K, 500 y 1.2. Ese reflejo está aquí. Correcto. Entonces ya tenemos trabajando en esta parte. Ahora, las preguntas específicas que me da es, por ejemplo, hallar los voltajes que se consumen en cada resistencia. Sobre R1, R2, R3, R4 y R5, hay, por ejemplo, voltajes que se van, en este caso, desarrollando. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, el voltaje de cada uno? Simplemente con ese voltímetro. De esta manera voy colocando sus voltímetros para colocarlos finalmente paralelo. Eso es. Los voltímetros van en paralelo. No hay problema si lo ponemos más menos, como en este lado, o menos más, no hay problema. Sabemos que es corriente alterna. Ya hacemos la conexión. Ahí está. Ahí está. Estamos conectando nosotros, por ejemplo, la tercera resistencia, la cuarta, listo. Vamos a ver entonces cuánto es el voltaje consumido desarrollado por cada resistencia. Vamos a ejecutar y ahí podemos tener. Entonces esta parte es proporcional. Por ejemplo, en los valores más altos, en 10K es 1.19, en 2.2 es 0.26, en 1.2 es 0.14, en 1K es 0.12 y en el de 0.5 es 0.05. Entonces, todos estos voltajes sumados, lo que me da es el valor del voltaje de la fuente. Podemos verificarlo eso matemáticamente, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Pauseo por un momento esta ejecución y me voy a esta parte. Muy bien. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es la corriente en el sistema. Para eso hay dos formas. Por ejemplo, una forma es colocando un amperímetro en serie en el circuito, otra es calculando matemáticamente. Vamos a colocar primeramente el amperímetro, aquí tenemos AC ammeter, lo coloco de esta manera. Entonces, yo lo voy a colocar en esta parte, por eso es que la fuente la he puesto más abajo. Voy a borrar esta sección del cable, voy a invertir el instrumento y lo voy a colocar en esta parte. Lo conecto en serie, ¿sabido eso? Amperímetros van en serie. Y lo ejecuto. Oh, sorpresa, me da 0. ¿Qué puede ser este 0? Que las unidades son muy grandes, entonces tengo que reducir la escala. Le diré entonces en ese caso, le doy doble clic, aquí está en amperios. Yo le voy a dar miliamperios. Aceptar. Y ahí puede visualizar 0.12 miliamperios. Ajá. Vamos a verificar si ese valor corresponde con el valor calculado en papel. ¿Ya? 0.12, acuérdense. Acuérdense de estos dos valores, 1.67 voltios y 0.12 miliamperios. Vamos a ir para eso, pausando la ejecución, con Word. Aquí tenemos circuitos en serie. En este caso las resistencias están en serie, entonces será la suma aritmética común, la corriente. ¿Cuál era la indicación que teníamos? Que este 500 ohmios lo podíamos tratar como 0.5K.
es la mitad de 1000. Entonces, resistencia equivalente 10K más 1K más 0,5K más 1,2K más 2,2K. La suma finalmente de todo ello resulta ser 14,9K. Que esto es igual a decir 14.900 ohmios. Este múltiplo K hace referencia a 1000. Entonces será cuestión de multiplicar 14,9 por 1000, 14.900 ohmios. Ahí está. Ya tengo ya entonces el calculado de la resistencia equivalente, entonces me voy a la ley de Ohm, que me dice que tensión, diferencia de potencia al voltaje es igual a la corriente por resistencia. Muy bien, voy a hallar yo lo que es la corriente, despejando me resulta voltaje entre resistencia. El voltaje, ¿se acuerdan del Proteus? Nos daba 1,77. Esto generado con una amplitud de 2,5 y una frecuencia de 60 Hz. Sobre la resistencia, este valor, 14.900, va acá, en esa parte. Entonces podemos observar que el valor 0.00187919 amperios. Esto convirtiendo, por ejemplo, a miliamperios, ¿qué vamos a hacer? Miliamperios es un sufijo de 1000. Entonces, para trabajar en miliamperios vamos a correr este punto 3 espacios. 1, 2, 3. Entre el 0 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 0.18 miliamperios. Si nosotros podemos verificar, por ejemplo, el valor medido, 0.12 miliamperios, frente a estos 0.18 miliamperios, lo consideramos aceptable. ¿Por qué? Sabemos que las fluctuaciones en la corriente alterna hace que este voltaje sea variable. Podrá ser de repente 1.68 voltios, en algunos momentos podrá ser 1.80 voltios. Hay unas fluctuaciones internas, las cuales, dentro de lo que es el simulador Proteus, lo considera un valor 0.12. Nosotros hemos obtenido en este caso lo que es 0.18, es un valor aceptable. Ya no vayan a sorprenderse de esa parte. Entonces, prosiguiendo con ello, ¿qué vamos a tener? Entonces podremos empezar a llenar nuestro informe. ¿Cuánto era el valor calculado? 0.18 miliamperios. ¿Y cuánto fue el medido? 0.12 miliamperios. Ahí está. El voltaje generado por la fuente vecina. ¿Cuál era? En este caso era 1.77 amperios. Ya está. No, voltios. Y vamos a ver en esta parte el voltaje consumido. El voltaje consumido que nosotros vamos a poner es el siguiente. Vamos a Proteus, aquí está. El de 10, por ejemplo, hace 1.19, eso vendría en esta parte, 1.19, ahí está, voltios. El de 1.2, ¿cuánto desarrolla? En este caso, 1.2 hace 0.14, 0.14 voltios. El de 500, el más pequeño, podemos verificar 0.05 voltios. El de 2.2 ese está aquí, 0.26 voltios. Y el de 1K vamos a ver en esta parte 0,12. Ahí está, 0,12 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje consumido por cada resistor, de acuerdo a su capacidad. Ahora vamos a proceder a hallar la potencia desarrollada. Potencia desarrollada. Vamos a ver esa parte.
Aquí ya lo tenemos preparado. Potencia desarrollada. Nosotros sabemos por la definición de la fórmula que potencia es igual a la corriente al cuadrado por resistencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las unidades deben estar en este caso desplegadas. La corriente debe estar en amperios, la resistencia en ohmios. Una vez definido eso, vamos al reemplazo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la corriente es 0.18 miliamperios, pero yo no voy a considerar esa parte porque esta está con un submúltiplo, mil. Yo tengo que considerar la parte amperios, la unidad. Por eso es que coloco este valor, 0,0001879. Esa yo la coloco. Multiplicado por el valor de la resistencia, en este caso es 10K. 10K entonces es 10.000 ohmios. Hago la multiplicación, el valor de la corriente al cuadrado me resulta este valor. Ese se va a considerar para todos los casos porque al estar en serie todos comparten la misma intensidad de corriente. Ese valor multiplicado por 10.000, que nos da este valor de acá, 0.003530 vatios o watts. Pero este número es un pequeño. Para tratar de hacerlo un poco más grande, lo que usamos es, en este caso, submúltiplos. Vamos a trabajar en función a milivoltios, miliwatts o milivatios. Entonces, correré este espacio dependiendo. Por ejemplo, para acercarme a este valor, lo correré simplemente 3 espacios. 1, 2, 3. Entre el 0 y el 3. ¿Qué voy a tener ahí? Ahí voy a tener, por ejemplo, 0,3530 milivatios. Desarrolla una potencia pequeña. De esa manera vamos a operar con la resistencia de 1K, donde la potencia me da 0,03530 milivatios. La de 1,2K, 0,04236 milivatios. De igual manera con la de 2,2 y 500. Si podemos notar, la de 500 es la mínima expresión y la máxima que desarrolla potencia es la de 10K. Entonces ya tenemos esa parte. ¿Qué nos queda ahora? Reemplazar. Copiar esta parte de aquí, la potencia de 10K. Me voy al informe. 10K, ¿qué potencia desarrolla? Este de acá. Continuaré con la de 1.2 o 1,2. Aquí está. Copio lo que salió en la fórmula y lo voy a pegar. A continuación con la de 500, la más pequeña. Vamos completando con la de 2,2. Ahí está. Y finalmente con la de 1K. Aquí está. Ya está, lo copio, lo pego. Ya está. Entonces ya tengo mi guía desarrollada. ¿Qué es lo que queda a ustedes? Hallar el voltaje generado por vecino. Pueden ir ustedes en esta parte y le capturan a esta parte. ¿Qué voltaje desarrolla? 1.77. Siguiente pregunta, ¿qué nos dice? Hallando la corriente del sistema medido y calculado. ¿Cuál es el medido? Este valor de aquí, 0.12 miliamperios. Yo cuando voy al calculado, supone voy a ir a esta parte,
y voy a tomar este valor, ¿no es cierto? Lo que he calculado matemáticamente en hoja de papel. En este caso yo lo he desarrollado en Office, en Word. Ya está, esa capturita, simplemente. Luego que me pide el informe, medir el voltaje, medir o calcular la potencia desarrollada por cada resistencia. Entonces, estos son los voltajes generados por cada una de las resistencias, ¿no es cierto? Y la potencia yo lo saco de esta parte. Esta es la captura. Esta de acá. ¿Ya? Esta tabla, la que hemos desarrollado. Entonces, esos valores se reflejan en esta parte de aquí, en la columna de potencia desarrollada. Ahí se refleja. Si a ustedes les ha salido este valor, ya considérense para el examen que se viene. Bien, pero si no les ha salido más o menos ese valor, hay que volver a hacer de acuerdo al video, porque es la forma correcta. Algunos de repente no han considerado, por ejemplo, transformar, tener las unidades o las mediciones, los valores en sus unidades básicas, el amperio y el ohmio. De repente esto lo han considerado miliamperio, esto lo han considerado kiloohmios. No es lo correcto, hay que reemplazar en toda su expresión, en este caso básica, ¿ya? Amperio y ohmio, el desarrollado. Ya jóvenes, hay que tener mucho cuidado de eso. Y vamos con el siguiente ejercicio. Continuamos entonces con el segundo ejercicio, que nos dice configurar una fuente vecina, una corriente alterna sinusoidal de tal modo que la salida de su diferencia de potencial sea 220. Sabiendo que el estándar que maneja, por ejemplo, Electrosur, al igual que las empresas que manejan, por ejemplo, a nivel mundial, trabajan su frecuencia de trabajo en función a 50 a 60 Hz. Eso es, jóvenes, la unidad, en este caso de frecuencia. Y aquí nos da, por ejemplo, los valores para modificar X, amplitud, frecuencia, Y. Y nosotros podemos trabajar ya fijo con 50 o 60. Vamos entonces a ver esa parte. Voy a ir al simulador de Proteus y voy a agregar lo que es la fuente de la corriente alterna sinusoidal. Ya está. Para el cálculo, por ejemplo, de la salida que va a tener, voy a sacarlo mediante un voltímetro. Voy a colocarlo al costado, de tal modo que mediante yo voy tanteando los valores, puedo tener en esta salida 220. Entonces voy a su configuración. Entro ahí. La frecuencia lo puedo trabajar con 50. Vamos a ver más adelante que con 60 no hay mucha variación. La amplitud. Vamos a empezar a trabajar con 220. A ver cuánto nos da el voltaje con 220 de amplitud y frecuencia de 50. Corro. Y me da 155 voltios. Es decir que para 220 es más. Voy a configurar entonces nuevamente. A ver, le voy a dar un 300. Ejecuto. Con 300 me da, 212. Me falta más o menos 8 voltios. Voy nuevamente a su configuración. A ver, voy a darle un 310. Vamos con 310. Y ahí nos da 219 voltios. Lo que nosotros estamos buscando. A ver, le voy a dar un poquito más, una unidad más. 311 de amplitud y la frecuencia que no cambia, 50. Ejecuto entonces. Ahí está, ya me dio 220. Este resultado me dio con 311 de amplitud y 50 de frecuencia. Vamos a ver que
No hay variación si yo le cambio hasta 60 Hz. Ahí está. Y sigue saliendo ese valor de 220. Es que eso es el manejo internacional mundial incluso de lo que son corrientes alternas sinusoidales. La frecuencia trabaja de 50 Hz a 60 Hz. Eso es, por ejemplo, lo que llega a nuestros domicilios en esa frecuencia y amplitud para la onda. Entonces, queda desarrollado el segundo ejercicio que nos dice aquí. Valor de la amplitud. ¿Cuánto era la amplitud? La amplitud era 311 y la frecuencia podía ser 50 o 60. Ahí está. Entonces yo ya tengo completada mi tabla. Ya está. Entonces, jóvenes, eso simplemente era el ejercicio 2. Conocer a qué amplitud y frecuencia trabajaba los 220 voltios. Ya lo hemos hallado. Bueno, continuamos con el tercer ejercicio. Para esto vamos a ayudarnos del ejercicio 2, donde ya teníamos configurada la fuente para una salida de 220 voltios. Este tercer ejercicio lo que nos pide es generar el prototipo, el modelo en Proteus, de tal forma que una corriente alterna de 220 voltios se convierta a una corriente continua de 12 voltios. Para eso, por ejemplo, tenemos aquí los elementos que vamos a considerar en el diagrama. Y un detalle, jóvenes, este es el detalle. En la guía inicial que tenían ustedes, aquí aparecía 1N4070. No hay ese componente. Lo correcto era 1N4007. Eso sí hay. Entonces, con las disculpas del caso, vamos a continuar con ese elemento, 1N4007. Luego el capacitor activo, el transformador, en este caso el TRAN 2P, 2S, y el 7812, que es un regulador de provisión de energía positivo. Vamos a agregar entonces a unos de ellos. Vamos a empezar por el diodo rectificador 1N4007. Vamos entonces a nuestro Proteus. Aquí le voy a poner 1N4007. El elemento que yo estoy buscando es este de aquí. Este de acá. Este también va a trabajar con normalidad. Doy a aceptar, ya lo tengo inserto. Ahora voy a buscar el capacitor, pero tiene que ser activo. Activo tiene que ser. Aquí está. Miren. Capacitor activo. Este es el que me interesa a mí. Aceptar. Ya está. Vamos juntando de a poco. Ahora el TRAN-2P2S. TRAN-2P2S. Busco ese elemento. TRAN-2P2S. Aquí está. Este elemento. Aceptar. Y finalmente hay un último elemento. El 7812. Lo voy a buscar con ese nombre. 7812. Ahí está. 7812. Este me va a ayudar a ubicar la polaridad de la corriente continua. Sabemos que es así, trabaja estrictamente positivo, negativo. Este me va a ayudar en esa parte. Entonces vamos a la guía y vamos a empezar a hacer esta primera configuración. Tenemos la fuente y tenemos el transformador. Vemos que, por ejemplo, hasta este punto nosotros tenemos trabajo en corriente alterna. Vamos a usar dos
voltímetros de tal manera que nos dé este resultado. Y hay un detalle. La configuración en el secondary inductance del transformador es 0.01H. Eso me va a permitir tener la figura número 3, esta salida. Entonces vamos a empezar por esa parte. Voy aquí, trabajo con la fuente, voy a trabajar también con el transformador. Ahí está. Y voy a tener dos cositas. Voy a empezar a trabajar con el voltímetro, de este lado 220, de este lado 22, tal como aparece en la guía. Entonces conecto de esta manera. Así. Este voltímetro yo lo voy a poner solamente hasta esta parte. Para continuar el diagrama voy a eliminarlo. Pero necesito la salida. La salida queda. Ahí está. Entonces, la configuración del ejercicio 2 que me decía, cuando trabajas a una amplitud de 311 y una frecuencia de 50 o 60, tenías una salida de 220. Vamos a verificar eso. Ajá. Como vemos, en la siguiente parte sigue apareciendo ese mismo valor. Eso porque el secondary inductance está en 1, seguramente. Yo tengo que cambiarlo a 0.01. Entonces me vengo aquí, voy al transformador y aquí secondary inductance, justo efectivamente está con 1 a 1. Tal como es la entrada, tal va a ser la salida. Entonces en esta parte yo lo voy a cambiar de esta manera, aceptar, ejecuto y ya tengo lo que yo quiero. Quiero que del otro lado empiece a aparecer los 22 voltios. Entonces ya lo he conseguido. Entonces voy a continuar con el diagrama completo. Le pongo, por ejemplo, esta parte y elimino ese voltímetro. Ya. Voy yo, por ejemplo, en esta parte del informe, y aquí está el diagrama completo. Ahí vemos, por ejemplo, la participación de los diodos, los capacitores activos y el 7812. Vamos entonces a recrear este diagrama. Vamos a empezar por los diodos rectificadores. Regreso a esta parte. Aquí está. Voy a colocarlos de esta manera. Así. Y voy a empezar a darles forma. De esta manera. Ahí está. Ahí va tomando forma. Listo. Ahora vamos a ver un detalle. ¿Cómo eran las entradas en esta parte? Nos fijamos en la guía. De la parte superior se va entre los diodos D1 y D3. Y de la parte inferior se va entre D2 y D4. Entonces yo voy a hacer ese comportamiento análogo. En mí hay una pequeña variación. Voy a colocarlo uno entre D1 y D2. De esta manera. Ajá. Y esta va a ir entre D3 y D4. Ya está. Ya tengo esa parte. A continuación lo que hago es, siguiendo la guía, aparece ahí, por ejemplo, un capacitor de este tipo activo, condensador activo. Entonces eso voy a anotarlo aquí. El capacitor va a estar en esta parte. De tal manera, cuando yo agrego, por ejemplo, al 7812, de esta manera, ahí, voy a tener lo siguiente. Mira, conectamos del contacto entre en este caso, el diodo rectificador de más extremos, D3 y D4, la salida se va
a la entrada 1 del 7812. Y por ejemplo, esto de aquí, el cable conector entre D1 y D2 va a ir a la salida 2 de el 7812. Vamos a empezar por esa parte. Voy entonces aquí y me dice que el contacto 1 del 7812 se conecta con este extremo de los, en este caso por ejemplo diodos rectificadores, y la entrada 2 del 7812 se viene a conectar con el otro extremo de los diodos rectificadores, en este caso de 1 y de 3. Ya está. Ahora voy a conectar el condensador activo. De esta manera, ya está, ya lo tengo de acuerdo a la guía. Y aquí hay una cosa, un detalle. El capacitor funciona a 470U. Voy aquí. 470U. Ya está, lo voy dejando ahí. A continuación lo que hago es agregarle. Estos están en paralelo. El 7812 y el otro condensador activo están en paralelo. Entonces hago eso. El punto 3 del 7812 se conecta con el capacitor activo y este se vuelve a conectar con, en este caso, el punto 2 del 7812. Vamos ahí. Voy a mi Proteus, capacitor, lo coloco por ahí y hago la conexión de esta manera, con el punto 3 y con el punto 2. Sabemos que esto corresponde al punto 2. Punto 2, punto 3. ¿Qué más? ¿Qué más? Este trabaja 220U. Voy a cambiar esa configuración aquí. 220U. Ya está. Entonces yo tengo en esta parte lo que viene a ser la salida de corriente continua. Y tiene que salirme 12 voltios. Para eso voy a sacar un medidor de corriente continua, voltímetro de corriente directa. Sabemos que es de la misma definición. Y voy a ponerle así. A ver, esto voy a invertirlo. A ver, ¿qué pasa si lo invierto? Y lo pongo así. Le conecto aquí. Le conecto acá. Ya está. Entonces vamos a ver la reproducción. A ver cómo va. Ajá. Aquí tengo 221. Está bien. Sabemos que la corriente alterna es variable. Puede haber fluctuaciones, subidas y un poquito de bajadas. Y aquí mira, menos 12. ¿Por qué menos 12? Por esto que es sencillo. El punto 3 del 7812 me da la salida positiva. Eso lo da con el B sub 0. Y la Tierra GND, el punto 2, da salida negativa. Por eso es que la salida del punto 3, en colaboración con el capacitor activo, me da positivo y negativo. Esto se va a reflejar cuando vamos a darle inversión a este voltímetro. Le doy eso. Y elimino estos cables, conectores. Y le doy un 180. Le vuelvo a conectar. Ahí sí la polaridad estaría reordenada. Reproducimos y ahí está, miren. Esa es la diferencia. Una entrada de 220 en corriente alterna, gracias a este esquemático, sale o da como salida 12 voltios en corriente continua, como si todo esto de aquí reemplazara a una pila, una batería. Entonces, jóvenes, ese sería el desarrollo de la práctica. Espero que hayan visto el video. Por favor, repásenlo para lo que es la sesión de laboratorio. Agradecidos con su atención, me despido. Hasta la próxima semana. Saludos.